Bienvenidos amigos de la música. Bueno, uno de ellos es la calibración o la descalibración. Muchas veces nos dicen mi guitarra está alta, las cuerdas están muy separadas o no afina del todo bien. Bueno, eso tiene que ver con que la guitarra tiene un movimiento, se va moviendo cada vez que le cambiamos cuerdas, cada vez que la dejamos mal apoyada y porque sí, la guitarra va cambiando sus distancias y hay que calibrarla. La calibración consiste en básicamente un cambio de cuerdas obligatorio y una nueva configuración de las distancias y las alturas entre el puente trasero y la cejilla delantera, además de calibrar el mástil si es necesario. Mediante un alma de acero que tiene dentro del mástil se puede también manejar la curvatura de ese mástil si en ese caso se dio. Hay muchos tipos de puentes. En esta guitarra, en este caso, tenemos un puente fijo, pero existen sistemas un poco más complejos como el Floyd Rose o el puente flotante, que es un intermedio entre un fijo y un Floyd Rose. ¿Cada cuánto se debería hacer una calibración? Mucha gente las hace cada vez que cambia las cuerdas, pero lo ideal es cuando se puede. Esto lleva un costo que normalmente lo hace un luthier, a menos que sepas hacerlo. Entonces se hace cada 6 meses, un año como mucho, como una locura si la usás poco. Igual lo ideal es por lo menos cada 6 meses, eso le va a dar vida útil a tu guitarra, así que calibración, recordá. Otra pregunta muy frecuente es, ¿me hace ruido la guitarra? Se me mueve el cable y me hace ruido. Dos posibilidades, o tu cable no está en buenas condiciones y tengas que cambiarlo o repararlo, o el jack de entrada, que es este que vemos por acá, puede estar haciendo algún mal contacto o puede estar gastado. Eso tiene una vida útil. Imaginémonos que continuamente está un plug entrando y saliendo por esa ranura que es de metal, va creando un roce y ese roce va haciendo un desgaste. Cada un año, año y medio, según la calidad de tu jack, haya que cambiarlo, es muy probable. Cuando hablamos de guitarras clásicas, también pasa que se va gastando o comiendo la cejilla delantera. Según la calidad de esa cejilla puede ir variando su altura y puede hacer que las cuerdas trasteen, como se le dice, cuando se va acercando al primer traste y empieza a escucharse una especie de chasquido. Bueno, eso también tiene una reparación, tiene un cambio. En algún momento, si no se te presentó, se va a presentar. Eso es también una llamada calibración que es a lo que se dedica el luthier, amigo que tengas en tu barrio. Bueno, pasa muy seguido también que el cabezal, si no lo cuidas mucho o tu guitarra está mal apoyada o se cae, se parta de esta forma. No solo en la criolla, también pasa en la acústica o en la eléctrica, y por lo tanto ahí también tu luthier va a tener que hacer un trabajo donde pueda reforzar esa zona, volver a armarla y a pegarla y que tu instrumento otra vez esté para seguir rockeando. Otras veces también cuando tenés ruidos, estás tocando, sentís ruidos o vas a subir el volumen o a subir o bajar el tono, sentís también que hay una especie de sonido rasposo, como una arenilla, como si tuviera una arenilla. Muchas veces nos dicen creo que el potenciómetro está sucio. Algunas veces sí, pero no es tan común que sea así. Normalmente cuando el potenciómetro está en mucho uso o tiene varios años, es metal contra metal, se desgasta, el potenciómetro también tiene una vida útil y en algún momento se puede presentar que tengas que cambiarlo. Con el tiempo y el uso también los trastes se van marcando, la cuerda va marcando en los lugares donde más tocas la guitarra, se van haciendo una especie de muesca o van bajando su altura. Eso hace a que tarde o temprano la guitarra empiece a trastear o que no afine. Entonces en ese caso tu luthier amigo va a tener que reentrastarla, o si todavía el traste tiene salvación, tiene que hacer un cepillado de trastes. Eso si vos notas que tu guitarra ya la calibraste
golpeaste varias veces y sigue teniendo problemas de chasquidos o de trasteos, es muy probable que tu guitarra ya esté gastada y tengas que reentrastarla. Muchas veces conviene según el valor de la guitarra. Es un trabajo muy delicado donde hay que saber mucho y muchas veces supera el valor de tu instrumento. Normalmente se hace si tenés alguna marca conocida de guitarras o una guitarra que realmente valga la pena el valor y hacer este trabajo. Otras veces también pasa que las clavijas se rompe un engranaje, un perno empieza a agarrar juego. En el caso de la eléctrica es bastante simple, se puede cambiar el clavijero sin mucho más que sacarle las cuerdas y en algunos casos tener que cambiar el tamaño del agujero de donde pasa la clavija. Normalmente hay pocas diferencias entre milímetros de una guitarra a otra o de un clavijero a otra, pero eso pasa muy poco. En el caso de la guitarra clásica es diferente debido a que la guitarra clásica tiene varias medidas diferentes de clavijeros que pueden funcionar o no funcionar. Por lo tanto, cuando vas a la casa de música amiga, lo ideal sería o que lleves tu guitarra o que lleves una muestra de tu clavijero para ver cuál es el que funciona, debido a que vas a tener que llegar a tu casa y vas a notar que no coinciden los agujeros ya de fábrica de la guitarra con la medida de los pernos del clavijero que compraste. Así que ya cuando tengas que cambiar el clavijero, recordá ir con la guitarra o las clavijas para ver cuáles son las que necesitas. Muchas veces nos hablan de ruido en el micrófono de la guitarra. Hay micrófonos ya de por sí que son más ruidosos que otros, fuera de la marca o la calidad. Eso es un problema que los luthiers traen hace años, que muchas veces tienen algunas técnicas extrañas o que han inventado o que han copiado para poder solucionar el problema del ruido en los micrófonos. Normalmente los micrófonos simples son un poco más ruidosos que los dobles, llamados humbuckers. Por lo tanto, si tenés micrófonos simples, un luthier va a poder intentar sacar el ruido hasta cierto punto. Muchas veces ya de por sí para eso existen pedales como los Noise Reductor que van a hacer que quiten un poco más el ruido que tenés. Hay otras técnicas como el encofrado en los cables con aluminio, la parafina que se usa alrededor de la bobina. Bueno, eso lo vas a ver tu luthier, pero si tenés ruido normalmente no es que funcionen mal, simplemente es que haya que buscarle la vuelta a tu circuito. Con tu luthier por ahí podés hablar y preguntarle cómo reformar o mejorar el circuito para quitar un poco el ruido que tenés en tus bobinas. Bueno, y si nos olvidamos de algo, nos pueden escribir acá abajo en los comentarios qué les gustaría saber. Obviamente siempre lo hacemos en un lenguaje simple para que la gente común pueda también saber un poco sobre el instrumento, así que quédense tranquilos, luthiers, que no nos vamos a meter en lugares donde no nos corresponde. Para eso están ustedes, así que déjennos en los comentarios qué quieren saber. Vamos a estar subiendo videos todos los jueves. Lo que no podamos responder aquí lo vamos a hacer en el Instagram IGTV de la Sala Instrumentos, así que conéctense a la Sala Instrumentos en Instagram, en Facebook y aquí en YouTube. Por favor suscríbanse y espero que sigan bien. Nos vemos en el próximo video.